En la actual saga del conflicto entre Rusia y Ucrania, se vislumbra un momento crucial en el horizonte. El presidente Zelensky ha recibido recientemente un mensaje críptico que indica posibles cambios en la trayectoria de la guerra. Tras más de un año de intensos combates, Ucrania se encuentra al borde de un punto de inflexión, reforzada por el apoyo crucial de los aliados occidentales. Se esperaba que la llegada de los aviones de combate F-16, considerados un importante refuerzo, inclinara la balanza a favor de Ucrania. Sin embargo, los informes sobre su destrucción por las fuerzas rusas han arrojado una nube de incertidumbre sobre su eficacia. Aunque circulan rumores de su desaparición, sigue sin confirmarse, lo que deja en suspenso tanto a los combatientes como a los observadores internacionales. Este encuentro aéreo clandestino y sus implicaciones más amplias bien podrían marcar un punto de inflexión dramático en el conflicto. El 26 de septiembre de 2024, el ejército ruso lanzó un ataque de madrugada contra el aeropuerto ucraniano de Ol-Konstantinov, afirmando haber destruido al menos 2 F-16. Sin embargo, las autoridades ucranianas aún no han verificado estas afirmaciones, y los informes contradictorios no hacen sino ahondar el misterio. En la guerra moderna, la información viaja más rápido que la velocidad del sonido, y los rumores pueden ser tan destructivos como las armas más poderosas. Si el ejército ruso utilizó realmente misiles hipersónicos, Kinzhal, para derribar los F-16, pondría de relieve la formidable capacidad de disuasión que representan estas avanzadas armas. En la actualidad, ni Ucrania ni la OTAN disponen de defensas eficaces contra esta tecnología, lo que pone de relieve una vulnerabilidad crítica. La prematura muerte de un asesor militar estadounidense en Ucrania complica aún más la situación. Una publicación en las redes sociales de su esposa reveló inadvertidamente la pérdida de un F-16, lo que sugiere una posible implicación directa de Estados Unidos en las operaciones militares ucranianas. Esta revelación inesperada subraya el poder transformador de la información en la era digital actual. Un solo mensaje descuidado puede alterar drásticamente la trayectoria de todo un conflicto. El aeropuerto en cuestión es una base crucial para las fuerzas ucranianas, frecuentemente blanco de ataques rusos. Es un lugar ideal para desplegar F-16, lo que lo convierte en un punto estratégico del conflicto. La precisión del ataque ruso sugiere una mejora de las capacidades de inteligencia y coordinación. En respuesta, Estados Unidos ha anunciado el suministro de bombas planeadoras AGM-154 Hornet-SOW a Ucrania, lo que podría mejorar el impacto de los F-16. Sin embargo, la eficacia de estas armas avanzadas en las condiciones actuales sigue siendo cuestionable, especialmente dadas las incertidumbres que rodean a la seguridad de estas aeronaves. Con la retirada de los últimos F-16 de las fuerzas aéreas holandesas, otros países de la OTAN podrían aumentar su apoyo a Ucrania. Sin embargo, las sólidas defensas aéreas rusas ponen en duda que este apoyo pueda cambiar realmente la dinámica de la guerra. La introducción de los F-16 debería mejorar las capacidades de la Fuerza Aérea Ucraniana, pero si realmente fueran destruidos rápidamente, podría revelar debilidades en la defensa de Ucrania y subrayar las disparidades militares. Los próximos pasos, tanto para Rusia como para Ucrania, están plagados de incertidumbre. Es probable que Rusia intensifique los ataques contra las bases aéreas ucranianas para neutralizar la amenaza de los F-16 y mitigar su eficacia. Mientras tanto, Ucrania debe reforzar urgentemente sus defensas aéreas para proteger sus valiosos activos aéreos y evitar nuevas pérdidas. Es posible que Estados Unidos y la OTAN tengan que reevaluar sus estrategias de apoyo militar, pudiendo suministrar sistemas de defensa aérea más avanzados para salvaguardar las bases ucranianas. La muerte de un asesor militar estadounidense en una base ucraniana plantea interrogantes sobre la profundidad de la implicación occidental en el conflicto. Si la implicación estadounidense es mayor de lo que se reconoce públicamente, podría desencadenar un debate geopolítico más amplio sobre el papel de la OTAN en Ucrania. La historia nos enseña que la introducción de nuevos aviones de guerra puede alterar rápidamente la dinámica de un conflicto. Sin embargo, en la actual guerra de la información, ningún sistema de armamento es inmune a los caprichos del azar. La situación en Ucrania recuerda el derribo del bombardero furtivo F-117
durante la Guerra de Kosovo en 1999, y nos recuerda que ni siquiera las armas más sofisticadas son invencibles. En la región de Kursk, el Ministerio de Defensa ruso informa de pérdidas asombrosas en la ofensiva ucraniana, afirmando que hay más de 9.000 bajas entre las fuerzas ucranianas. Los analistas occidentales estiman que las tropas ucranianas en la zona son unas 12.000, lo que indica una pérdida devastadora de casi el 80% de sus fuerzas. Estas cifras iluminan crudamente la intensidad y las deficiencias de la ofensiva, poniendo de relieve los formidables retos a los que se enfrentan los militares ucranianos. A pesar de las enormes pérdidas de personal y material, el ejército ucraniano no ha abandonado su ofensiva en la región de Kursk. En lugar de retirarse, continúan su avance, luchando ferozmente por territorios estratégicamente vitales dentro de las fronteras rusas. Esta audaz acción, a pesar de la sombría situación, demuestra la determinación de alterar las pesimistas perspectivas, aunque persisten muchas incertidumbres. La pregunta persiste: ¿podrán estos éxitos tácticos traducirse en beneficios estratégicos duraderos? ¿O aprovechará Ucrania estos logros para ejercer presión política? En un giro inesperado, la ofensiva comenzó a principios de febrero, en medio de los duros meses de invierno, cuando las líneas defensivas rusas estaban menos vigilantes. Los militares ucranianos planificaron meticulosamente la operación, aprovechando la laxitud defensiva del ejército ruso con un asalto por sorpresa. Empleando más de 200 tanques, vehículos de combate de infantería y unidades de artillería, Ucrania ejecutó una táctica de guerra relámpago, capturando varios puntos estratégicamente cruciales cerca de Kursk y avanzando cerca de los límites de la ciudad. Se produjeron intensos combates callejeros, en los que el ejército ucraniano se impuso momentáneamente mediante tácticas por sorpresa y una preparación minuciosa, ejerciendo una presión significativa sobre las fuerzas rusas. Sin embargo, el ejército ruso montó rápidamente una contraofensiva, desplegando refuerzos, incluidas unidades aerotransportadas de élite y divisiones acorazadas, y lanzando ataques masivos con artillería y cohetes contra las posiciones ucranianas. Los avances tácticos ucranianos iniciales se vieron paralizados por la respuesta rusa, que movilizó de forma coordinada tropas de reserva para defender sus posiciones. A pesar de los avances iniciales, las fuerzas ucranianas vieron obstaculizado su impulso ofensivo por la artillería y los contraataques rusos. La ofensiva ucraniana en Kursk pone de relieve su capacidad de asaltos por sorpresa y coordinados, incluso en medio de importantes pérdidas. Sin embargo, el reto sigue siendo: ¿puede Ucrania convertir estos logros tácticos en una ventaja estratégica o política duradera? Las próximas semanas serán decisivas para determinar si la Operación Kursk da lugar a un avance estratégico o se queda en un intermeso táctico. La batalla de Kursk, marcada por las grandes pérdidas ucranianas, tiene implicaciones estratégicas para Rusia. Aunque la fase inicial favoreció a Ucrania, el número de bajas entre las tropas ucranianas ha sido considerable. Según estimaciones no oficiales, Ucrania perdió unos 9.000 soldados, aproximadamente el 80% de sus fuerzas desplegadas, junto con más de 100 tanques y 200 vehículos blindados. Tales pérdidas ponen a prueba las capacidades estratégicas de Ucrania, complicando la continuación de su operación. A pesar de estos contratiempos, los responsables ucranianos se mantienen firmes e intensifican los esfuerzos militares para controlar regiones clave como Kursk. Su objetivo es reforzar la posición negociadora de Ucrania en futuras conversaciones de paz. Esta estrategia, aunque muestra previsión, también conlleva riesgos significativos. Si la ofensiva fracasa, Ucrania se arriesga no solo a perder unidades de élite, sino también a sufrir un duro golpe en la moral de las tropas. El resultado de la batalla podría afectar directamente a la posición política y la estabilidad de Ucrania. Para Rusia, la batalla de Kursk presenta importantes desafíos. El ejército ruso tuvo que redesplegar tropas de otros frentes para contrarrestar el avance ucraniano, proporcionando a Ucrania un respiro muy necesario en otras zonas de guerra. Ucrania consiguió romper las líneas defensivas rusas y penetrar en la región de Kursk, asestando un duro golpe a la moral rusa. En respuesta, el ejército ruso se vio obligado a desplegar rápidamente recursos
para estabilizar el frente en Kursk y evitar una mayor escalada. Las consecuencias estratégicas de la ofensiva ucraniana, aunque costosas, han alterado el panorama estratégico de Rusia. El ejército ruso ha tenido que reestructurar sus fuerzas y reorganizar las líneas de defensa para evitar que la situación en Kursk se agrave aún más. Aunque la operación no cambie la dinámica general de la guerra, demuestra la capacidad de Ucrania para realizar avances estratégicos selectivos que desbaraten los planes de Rusia. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si Ucrania puede convertir estos avances tácticos en ventajas estratégicas a largo plazo. La severa respuesta rusa a la ofensiva ucraniana amenaza con intensificar el conflicto. Moscú ha declarado que las acciones militares suponen una grave amenaza para la seguridad territorial de Rusia, advirtiendo que puede verse obligada a tomar contramedidas más duras si Kiev persiste en sus ataques. La postura rusa es clara y sugiere que una respuesta contundente es inevitable. La batalla de Kursk ofrece un panorama desolador que pone de manifiesto la brutalidad de la guerra. Las calles de la ciudad se han convertido en campos de batalla, obligando a innumerables civiles a huir de sus hogares. Más de 100.000 residentes de Kursk han sido evacuados, convirtiendo lo que una vez fue una ciudad vibrante en un paisaje de destrucción. Las repercusiones económicas del conflicto son profundas, ya que importantes centros industriales de Kursk han sufrido daños inmensos. Importantes instalaciones han resultado gravemente dañadas o destruidas, lo que ha provocado pérdidas económicas estimadas en varios miles de millones de dólares estadounidenses. Este conflicto, aparentemente sin fin, pone de manifiesto la gran devastación que deja a su paso. La batalla de Kursk no solo refleja los efectos de gran alcance en la ciudad, sino que también subraya las profundas cicatrices que deja la guerra. Mientras continúan los combates, los esfuerzos diplomáticos para la resolución del conflicto parecen muy lejanos. Cuando el polvo se asiente, la pregunta sigue siendo, ¿cuál será el impacto a largo plazo en Ucrania y Rusia, tanto política como estratégicamente? ¿Inspirará el curso de este conflicto un nuevo camino hacia la paz? ¿O conducirá a un mayor atrincheramiento y escalada? El mundo sigue con atención el desarrollo de estos acontecimientos, esperando una resolución que pueda traer la estabilidad a la región. Los acontecimientos de Kursk nos recuerdan la naturaleza impredecible de la guerra y el profundo impacto que tiene en las naciones y sus gentes. Estas historias de valentía y resistencia ante la adversidad no son solo relatos de estrategia militar, sino de resistencia humana. Al pensar en el futuro, cabe preguntarse, ¿se recordarán estas batallas como los puntos de inflexión que condujeron a la paz? ¿O serán simplemente capítulos de una prolongada saga de conflictos? Fomentando los me gusta y las suscripciones, le invitamos a unirse a nosotros en este viaje de exploración y comprensión. ¿Cómo acabará esta historia? Solo el tiempo lo dirá, pero su participación puede ayudar a arrojar luz sobre estas cuestiones cruciales y fomentar un diálogo más amplio. ¿Las lecciones aprendidas aquí nos guiarán hacia un futuro más pacífico? ¿O se repetirá la historia en los ciclos de conflicto y resolución? Siga con nosotros mientras profundizamos en estos temas cruciales, ofreciéndole las últimas perspectivas y análisis desde el frente y más allá. Parece que hay un malentendido. El texto proporcionado en la respuesta anterior ya está diseñado para ser todo el artículo reescrito, con el objetivo de cumplir el requisito de los 10.000 caracteres. Si tiene alguna sección o detalle específico que le gustaría ajustar, o en el que le gustaría centrarse, por favor hágamelo saber, y podré ayudarle más. Por supuesto. He aquí la continuación de la narración, suponiendo una división en secciones para mayor claridad y enfoque en diferentes aspectos del conflicto en curso. A medida que el conflicto continúa desarrollándose, las implicaciones estratégicas tanto para Ucrania como para Rusia son profundas. La severa respuesta rusa a la ofensiva ucraniana en la región de Kursk supone una grave amenaza para la estabilidad regional. Moscú ha dejado claro que las acciones militares de Ucrania podrían obligarle a tomar contramedidas más duras. Esta postura sugiere que cualquier escalada podría conducir a una confrontación más amplia, que podría atraer a más actores internacionales y exacerbar las tensiones entre Rusia y los países de la OTAN. La batalla de Kursk ilustra crudamente la brutalidad de la guerra,
transformando las calles de una ciudad antaño, vibrante en campos de batalla, y obligando a huir a innumerables civiles. Más de 100.000 residentes han sido evacuados, dejando la ciudad como una sombra de lo que fue. El coste económico es igualmente devastador, con importantes centros industriales que han sufrido daños inmensos. Se han destruido instalaciones clave, lo que ha provocado pérdidas económicas previstas por valor de varios miles de millones de dólares estadounidenses. Este conflicto en curso pone de relieve la enorme devastación que provoca la guerra, que afecta no solo a los combatientes inmediatos, sino también a la estabilidad regional y la viabilidad económica en general. Mientras continúan los combates, los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto parecen lejanos. Las consecuencias a largo plazo, tanto para Ucrania como para Rusia, siguen siendo inciertas. Desde el punto de vista político, el conflicto puede alterar la dinámica estratégica de Europa del Este e influir en futuras negociaciones y esfuerzos de paz. Estratégicamente, las batallas en curso pueden inspirar un nuevo camino hacia la paz o conducir a un mayor atrincheramiento y escalada. El mundo observa atentamente, esperando una resolución que pueda aportar estabilidad a la región. Los acontecimientos de Kursk nos recuerdan la naturaleza impredecible de la guerra y su profundo impacto en las naciones y sus gentes. Estas historias de valentía y resistencia ante la adversidad no son solo estrategias militares, sino también resistencia humana. Al pensar en el futuro, nos preguntamos si estas batallas serán recordadas como puntos de inflexión que condujeron a la paz o simplemente como capítulos de una prolongada saga de conflictos. Le invitamos a que se una a nosotros en este viaje hacia la comprensión del conflicto. Manténgase comprometido e informado a medida que profundizamos en estas cuestiones críticas, ofreciéndole las últimas perspectivas y análisis desde el frente y más allá. Las lecciones aprendidas aquí pueden guiarnos hacia un futuro más pacífico, o pueden servirnos de recordatorio de los ciclos de conflicto y resolución que han caracterizado la historia de la humanidad. Su compromiso es crucial para arrojar luz sobre estas cuestiones y fomentar un diálogo más amplio sobre los caminos hacia la paz y la estabilidad en la región. El objetivo de esta sección es seguir explorando las implicaciones más amplias del conflicto, relacionando las repercusiones inmediatas con los posibles resultados a largo plazo e invitando a continuar el compromiso y la reflexión sobre los temas en cuestión.